Saludos, este será un video tutorial práctico de cómo crear modelos entidad-relación para base de datos y luego crear las bases de datos mediante las sentencias SQL, mediante el lenguaje estructurado de consultas. Entonces, iniciemos. Primero, entonces, haremos un ejercicio de un parqueadero y luego lo crearemos con el lenguaje consulta. Entonces, vamos a utilizar dos herramientas. Vamos a utilizar MySQL Workbench para el modelado y utilizaremos el servidor de aplicaciones SAM, que tiene integrado el servidor de base de datos MySQL y PHP para hacer consultas y para mirar los datos ingresados en la base de datos. Y también utilizaremos la consola del SAM para crear las bases de datos dentro del motor de base de datos SQL. Entonces iniciemos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una base de datos, modelo entidad relación de una base de datos, pero nosotros crearemos uno desde cero. Entonces damos aquí en la parte superior izquierda, File, New Model, y él nos va a preguntar cómo se llamará nuestra base de datos. Aquí en esta parte donde dice por defecto MyDB, vamos a quitarle ese nombre y vamos a cambiarlo por parqueadero. Listo, damos clic, le ponemos BD parqueadero, le damos a aceptar y aquí adicionar nuevo diagrama. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta de modelado? En la barra lateral izquierda tendremos las herramientas para crear las tablas y las relaciones con sus respectivos atributos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una tabla y vamos a hacer la tabla de los vehículos. Entonces, damos clic en este icono que dice crear nueva tabla y le damos clic en el área. Luego le damos doble clic para editarla. Se nos abre este formulario donde vamos a poner los datos. Entonces vamos a poner TV vehículos en plural. Listo. Luego vamos a poner un primer atributo que sería el código del vehículo. Listo. Como este código va a ser autoincrementable, debe ser entero. Como va a ser la clave primaria, le ponemos pk y va a ser obligatorio, no null, o sea que va a ser obligatorio y va a ser autoincrementable. Ahí le damos nuestro atributo. Luego le vamos a dar el atributo que sería digamos el modelo de ese automóvil. El modelo sería decir, por ejemplo, de marca Toyota, y el modelo sería un Corolla o un Nissan, una Navara, por ejemplo. Entonces aquí le vamos a poner modelo vehículo. Ese va a ser varchar de 45 caracteres. Entonces recuerde que varchar es un atributo dinámico que lo que hace es cuando usted digita menos de los 45 caracteres, él se ajusta al número de caracteres que digitó. Pero si digita más caracteres de los que usted le propuso, entonces ya no dejaría agregar el atributo. Vamos a decir que es obligatorio porque todos los vehículos tienen un modelo. Va a tener también un año, va a ser obligatorio. Ese año va a ser varchar de 4 y no va a ser entero porque no vamos a hacer operaciones aritméticas con él. Va a tener la placa, digámosle que va a tener 10, varchar de 10 y va a ser obligatorio, y va a tener un dueño, pero ya eso es una clave foránea. Entonces más adelante voy a explicar cómo hacer la clave foránea. Va a tener una marca
pero eso lo haremos también con una clave foránea y ya les voy a explicar qué más datos debe tener. Entonces tendremos el año, la placa, el color. Entonces le damos doble clic en ese campo y le ponemos color. Listo, por ahora démoslo con esos campos y le damos aquí en la X y él le guarda ahí los atributos. Listo, dice qué atributos es la clave primaria, qué tipo de dato almacenan, la cantidad de caracteres que almacenan, si es varchar. De acuerdo, listo. Bueno, entonces vamos a crear la tabla de los dueños. Pues, clic en el área, clic en tabla y luego en el área damos doble clic en el título y le cambiamos TV dueños. Luego le damos clic en el primer campo y le decimos código del dueño. El código del dueño va a ser autoincrementable, entonces va a ser integer para hacer el cálculo. La clave primaria va a ser obligatorio. Si es una clave primaria va a ser por defecto un dato obligatorio y autoincrementable, o sea que va a ser de 1 en 1, de 2 en 2, como lo prefiramos. Luego le decimos el nombre del dueño, apellido, dirección, teléfono, celular. Dejémoslo así por el momento. El nombre del dueño, el apellido con esos atributos, o le podemos poner más cantidad de caracteres. La dirección, el teléfono del dueño sí puede ser más corta. El celular. Y aquí definimos cuáles son obligatorios. Por ejemplo, el celular no podría ser obligatorio, no debería ser obligatorio. La dirección sí, el teléfono sí, un teléfono de contacto, el apellido sí. Listo, por ahora tenemos esos datos del dueño. Ahora vamos a crear la tabla de las marcas. La tabla de las marcas sería TV marcas, código marca, clave primaria obligatoria y autoincrementable y el nombre. Listo, así de sencillo. Y tenemos dos entidades padres o principales y un vehículo que va a recibir las claves foráneas de esas entidades. Entonces, ¿cómo haremos las relaciones? Entonces, un dueño puede tener uno o varios vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una relación de dueños a vehículos. Entonces, ¿cómo hacemos esa relación? Si es una relación de uno a muchos, aquí le escogemos de 1 a n, de 1 a muchos, pero bueno, esta relación cuando es punteada quiere decir que puede tener. Entonces, si usted está en una base de datos de un parqueadero es porque tiene vehículo, ¿cierto? O en algún momento tuvo un vehículo. Entonces, esta es la que debe tener, esa relación que no es punteada es la que debe tener. Entonces seleccionamos ese tipo de relación, tocamos primero la tabla que va a tener la clave foránea y luego le damos clic a la tabla padre y él nos crea ese campo, nos trae de una vez el nombre, pero ese nombre lo podemos editar. Entonces, si la clave primaria de dueños era integer, esa también por defecto, esa clave foránea que viene de esta clave primaria, también va a ser integer. ¿De acuerdo? Pero mi consejo es que aquí editemos este nombre de ese campo, lo editemos para no enredarnos. De acuerdo. Ahora, una marca puede tener uno o varios vehículos en ese parqueadero, sí. Entonces, la escogemos de puede tener. Entonces le tocamos primero la entidad hija y luego le damos clic a la entidad padre y ahí lo mismo nos crea un campo, un atributo foráneo. Entonces le damos doble clic, le vamos a editar y le vamos a poner marcas. De acuerdo, muy bien, ahí tenemos ya tres entidades con nuestra relación. ¿Qué nos faltaría? La mensualidad de cada vehículo. Entonces, si usted tiene varios vehículos,
debe pagar una mensualidad por cada vehículo, ¿de acuerdo? Entonces la mensualidad debe estar relacionada con el vehículo. A su vez ya cada vehículo está relacionado con su dueño. Entonces hacemos una entidad en el área, damos clic, mensualidades, el código de la mensualidad va a ser clave primaria y autoincrementable, la fecha de pago, y va a ser de tipo data time, que va a tener la fecha y la hora del pago. Listo. Y el precio, la cantidad pagada o el pago. Como ese sí es una cifra que podemos hacer cálculos, de pronto para hacer un total de cuánto se recogió en un mes, debe ser integer y va a ser obligatorio, ¿de acuerdo? Por ahora esos atributos. Ahora entonces vamos a hacer la relación entre una mensualidad puede tener varios pagos de uno o varios vehículos. Entonces la relación sería de uno a muchos. Entonces tocamos la tabla hijo y luego la tabla padre. Entonces un vehículo puede tener uno o varios pagos, ¿de acuerdo? Y ahí me hace los atributos. Bueno, aquí me trajo dos atributos porque cuando hice esta relación que debe tener, me generó este atributo dueño como también una clave primaria. Entonces esta la haría modificar. Vamos a eliminarla y vamos a eliminarla. Y volvamos a hacer la relación primero de vehículos a dueños y luego de vehículos a mensualidades. Entonces vamos a hacerla con la que puede tener, la punteada. Entonces la seleccionamos, la tabla hija y luego la tabla padre. Vamos a hacer el atributo dueños. Aquí. Dueños. Y luego tabla mensualidades a tabla vehículos. Pero ese atributo lo tengo que quitar. La borramos y la volvemos a hacer. Listo. Entonces aquí tenemos el de dueños. Esto también lo tenemos que borrar. Esto también, atributo también lo tenemos que borrar. Y a este le ponemos vehículo. Listo. Aquí tenemos nuestro modelo. Ahora este modelo, ¿cómo lo crearíamos nosotros ya físicamente en nuestro motor de base de datos MySQL? Entonces abrimos la aplicación del SAM, el servidor de aplicaciones, y subimos el servicio del motor de base de datos MySQL. Aquí dice MySQL, le damos Start. Listo. Cuando ya esté subido el servicio, le damos en la consola. Listo. Entonces nos abre esa consola. ¿Cómo activamos el motor de base de datos para que podamos editar nuestras bases de datos? Entonces escribimos MySQL /u -u, la palabra root, que es el usuario por defecto, -p. Listo, nos va a pedir un password, por defecto es enter, porque no le configuraron antes, por defecto es enter. Entonces entramos ya al servicio de MySQL, ¿de acuerdo? Entonces aquí todo es por línea de comandos. El primer comando que vamos a aprender es el comando show databases. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a mostrar todas las bases de datos que tenemos creadas ahí. Show databases, y nos muestra las bases de datos que hay creadas. ¿Cómo creamos una base de datos? Entonces con el comando create database parqueadero, punto y coma para cerrar el comando.
Listo, ahí dice una consulta ejecutada, una línea afectada. Volvemos a escribir el comando show database a ver si ya aparece. Listo, y ahí aparece la base de datos parqueadero. De acuerdo. Ahora vamos a utilizar la base de datos que creamos. Entonces, si no hacemos esto, entonces no podemos crear las tablas. Entonces creamos use parqueadero, punto y coma. Y dice listo, cambiamos de base de datos, ya estamos en la base de datos parqueadero. Le decimos que nos muestre qué tablas tiene. Tenemos show table. Dice que no tiene tabla, está vacío. Empty set está vacío. Está vacío, entonces ahí es donde vamos a empezar a crear tablas. Entonces, ¿cuál tabla deberíamos empezar a crear? Según nuestro modelo, debemos empezar a crear las padres. Primero marcas, luego dueños, luego la hija de dueños y marcas, que sería vehículos, y por último crear la tabla mensualidades. ¿Por qué se debe crear en ese orden? Porque como tiene una clave foránea que viene de esta tabla, entonces cuando empezamos a crear y definamos las claves foráneas, nos va a decir, oiga, usted me está definiendo una clave foránea que no existe todavía. Entonces por eso usted primero crea las tablas padres, luego las IAs que tienen las foráneas que vienen de esas padres. Así podemos nosotros crear las relaciones. ¿Y qué son las relaciones? Son la garantía de que se pueda cuidar la integridad referencial de nuestra base de datos, que nosotros podamos almacenar datos confiables y definidos anteriormente algunos en unas tablas padres. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces iniciemos la creación de las tablas. Vamos a crear primero la tabla marcas. Entonces el primer comando de creación es create table tv marcas. Luego abrimos paréntesis y debe ir dentro de paréntesis los atributos de esa tabla. Pero como el comando solo termina hasta que demos punto y coma, entonces nos ocuparía toda la línea. Podemos dar un enter para el salto de línea y ahí continuaríamos el comando. Entonces el primer atributo sería código marca, que va a ser de tipo in porque va a ser autoincrementable, va a ser obligatorio, entonces ponemos not null y vamos a poner aquí autoincrement guión bajo coma para separar ese atributo del siguiente y damos enter para seguir con el siguiente atributo, que sería el nombre de la marca. Va a ser varchar 50 letras, va a ser obligatorio, null, le damos coma. Luego vamos a decir cuál va a ser la clave primaria. Entonces escribimos primary, que ahí entre paréntesis vamos a poner el atributo que va a ser clave primaria. En este caso sería código de la marca. ¿De acuerdo? Entonces aquí le pondríamos tal cual como lo escribimos allá, marca. Cerramos el paréntesis del que abre el primero y le damos punto y coma para terminar el comando. Si todo está bien sin errores, debería dar ok. Entonces damos enter y aquí nos dice que tiene un error de sintaxis. Dice que en la línea 3 primary key código marca, vamos, sería aquí nombre marca varchar, aquí es not null, ¿de acuerdo? Entonces escribimos nuevamente. Entonces cuando nos equivocamos tenemos que volver a escribir. Entonces por eso hay que ser muy minuciosos, muy cuidadosos con la escritura, la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Cómo se escribe los comandos. Código marca in not null auto increment coma enter nombre marca varchar de 50 not null, not null. Listo. Entonces muchas veces no vemos los errores. ¿Por qué? Porque estamos cansados o tanta letra acumulada, es difícil ver los errores. Entonces hay que hacer buenas ejercicios de escritura. Entonces les recomiendo que creen bastantes bases de datos en esta consola para ir cogiendo esa habilidad de escribir bien los comandos. Entonces sigue la clave primaria. Entonces prima key paréntesis código marca, cerramos el paréntesis principal, damos punto y coma
y enter. Entonces aquí nos dice ok, se afectó una línea, quiere decir que se creó la tabla. ¿Cómo podemos ver si la tabla está creada? Vamos a ver con un comando que se llama show table, perdón, y dice nos creó una tabla, solo tenemos una tabla en la base de datos, y si queremos ver la descripción de esa tabla, cómo está constituida esa tabla, entonces con un comando que llama descripción de marcas, ahí nos dice la tabla tiene un tipo de dato, el código tiene un tipo de dato in, el nombre de la marca varchar, son obligatorias, el código de marca es clave primaria, por defecto no tiene nada y es autoincrementable. De acuerdo. Ahora vamos a crear la tabla dueños. Entonces miremos los atributos. Entonces tiene más atributos, hay que tener más cuidado. Entonces create table tv dueños. Listo. Abrimos, damos enter, abrimos el paréntesis, damos enter y escribimos primero código dueño. Va a ser int not null, es entero, obligatorio y va a ser autoincrementamiento. Damos coma. Luego que sigue, nombre del dueño va a ser varchar de 100, obligatorio, not null, coma. Apellido dueño va a ser varchar de 100. Recuerde que este varchar es dinámico, se ajusta al número de caracteres por debajo de 100 que vamos insertando. Que sigue, dirección, teléfono y celular. Entonces dir dueño varchar de 100 not null. Si nos equivocamos en la escritura y nos queremos devolver, tenemos que empezar otra vez del create table, es obligatorio, no es punto y coma, es coma. Aquí es coma, es punto y comas al final del comando. Entonces sigue dueño varchar 100, no, ese sí es el celular, el teléfono, de 15 va a ser obligatorio, como. Ahora el celular, cel dueño varchar 15, pero este no va a ser obligatorio, entonces no le pongo non null, coma. Mire que aquí me equivoqué, por poner una coma puse un punto. Entonces ¿qué pasa? Si lo ejecuto así me va a sacar error. Entonces de una vez aborto dándole punto y coma y me saca un error y vuelvo a empezar. Entonces create, eso hay que tenerle mucha paciencia para poder coger la habilidad. La indicación o el consejo es que los buenos DBA o administradores de base de datos dominan muy bien la consola. ¿Por qué? Porque es más rápido gestionar una base de datos desde consola en muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero no es obligación. Apellido dueño, dir dueño, tel dueño, cel dueño, primary key dueño. Y ahí nos da query ok, se creó la tabla. Si queremos ver cómo nos creó la tabla, entonces le damos show tablets, y si queremos ver la descripción de tv dueños, y nos ve las especificaciones de cómo crear la tabla. Ahora sí vamos a crear nuestra tabla vehículos. Entonces tenemos que tener en cuenta las claves primero primarias y luego las foráneas y esos atributos. Entonces empecemos, créate tabla de vehículos, código vehículo, in non null, autoincrement, modelo del vehículo, varchar not null, año del vehículo, varchar, varchar 4 not null, color del vehículo, marca, dueño, in non null, la clave primaria que sería código del vehículo, la clave foránea que sería
marcas sería este atributo que viene de la tabla, referenciado en la tabla código marca, y la clave foránea dueño que viene referenciado de la tabla dueños código dueño, que es la clave primaria. Código dueño es la clave primaria de tabla dueños. Enter, y ahí nos creó la tabla. Si queremos ver si la creó, entonces show tables, decimos show tables, vemos las tablas creadas. Pues si queremos ver la descripción, dex, y ahí nos ve cómo nos creó, y aquí nos dice que la clave foránea son marcas y dueños, que es clave foránea. Ahora, ¿qué tabla nos falta? Nos faltaría hacer, según el modelo, la tabla mensualidades. Bueno, entonces volvemos a escribir create tabla de mensualidades, código non increment, fecha pago, data time non null, valor pago in non null, vehículo in non null, primary key, código mensualidad, por key, vehículo, referencias. Entonces le damos enter y dice query ok, quedó creado. Entonces si le decimos show table, nos muestra que ya están creadas, y si le decimos que escriba la tabla con el comando des tb vehículos, ahí queda creada la descripción de nuestra tabla. Entonces ya quedó el recipiente o la base de datos donde vamos a almacenar todos nuestros datos. Entonces en el siguiente tutorial miramos cómo vamos a insertar los datos para cada tabla. Hasta un próximo tutorial.